Ok, de nuevo, buenas noches. En esta oportunidad vamos a repasar un poquito de la teoría de auditoría tributaria. Ya tengo aquí una pequeña definición que ustedes ya las deben tener porque la mayoría fueron mis estudiantes. Que el concepto o definición de auditoría tributaria dice es el proceso de determinación de la obligación tributaria del sujeto pasivo. Obviamente, básicamente lo que hacemos en auditoría tributaria es ir y verificar cómo el contribuyente ha determinado sus obligaciones tributarias, ¿no ve? ¿En base a qué? En base a métodos y procedimientos de auditoría, ¿ya? Que básicamente hay dos enfoques al término de revisión. Cuando tú partes de la forma global o del detalle. Global, cuando tú partes desde los estados financieros y vas revisando las cuentas que intervienen en lo que tiene que ver con las obligaciones tributarias. Y de detalle que parte desde el inicio de la obligación tributaria hacia lo general. Básicamente se refiere con método y procedimiento de auditoría. Dice, para encontrar evidencia, ¿no? Ustedes saben de sobra las evidencias, en realidad es la que sustentan los papeles de trabajo o los hallazgos, o en este caso los reparos del auditor respecto a la verificación de su obligación tributaria del sujeto pasivo. Obviamente que estas evidencias deben estar sustentadas en las normativas, ¿no?, del sistema tributario boliviano. ¿Con el objeto de qué? De medir el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo. Básicamente la auditoría tributaria o los procesos de fiscalización es parecido a una auditoría especial, porque es específica sobre algo. En este caso, es sobre las obligaciones tributarias del sujeto pasivo. Y como decíamos, ¿cuál es el objetivo de la auditoría tributaria? Es generar información fiscal correcta y sustentada con evidencia sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos. La principal evidencia de la auditoría tributaria es la documental. Obviamente existe un tipo de evidencia que ustedes han pasado en auditoría financiera, básicamente, que es la testimonial, la informática, etcétera. ¿No ves? Ustedes conocen de sobra. Por lo general, ¿qué tipo de problemas tienen los contribuyentes cuando uno va a realizar auditorías tributarias? La falta de documentos. Por lo general, no está la información completa cuando vas a hacer la auditoría tributaria. El desconocimiento de la normativa tributaria. Muchos contribuyentes argumentan el desconocimiento de la normativa, los errores, las omisiones, la discrepancia de interpretación de la normativa tributaria con respecto al Servicio de Impuestos Nacionales. El tema del ámbito tributario, lamentablemente, hay infinidad de normativas, pero aún así se está sujeta a interpretación. Cómo la interpreta el contribuyente, cómo la interpreta el Servicio de Impuestos Nacionales. El tema de la doble contabilidad, a veces hasta triple, hay contabilidad para el Servicio de Impuestos Nacionales, para los gerentes, para los propietarios. Lamentablemente, esa es una realidad boliviana lamentable en nuestro ejercicio profesional. Y obviamente el tema de la declaración fiscal. ¿Cuáles son las bases para determinar la obligación tributaria en contribuyente? Existen tres, que es la base cierta, la base presunta y la mixta. La base cierta es la que está sustentada con documentación de respaldo sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias del sujeto pasivo. Y la base presunta es cuando tú presumes cómo el contribuyente ha determinado sus obligaciones tributarias. Por ejemplo, si uno de los procedimientos para realizar para hacer sobre base presunta es el punto fijo. ¿Esto qué pasa? Cuando un fiscalizador va, digamos, y se para en el lugar donde se emiten las facturas o se realizan las ventas del contribuyente, y pues comienza a controlar, ¿no? Por ejemplo, si va el fiscalizador y está cerca del que emite la factura, que por lo general puede ser el vendedor o el cajero en una empresa comercial, va a ser difícil o va a ser imposible, ¿no?, que no emita una factura por alguna venta, ¿no? Entonces va a emitir realmente las ventas que realmente se han realizado. Por lo tanto, entonces comienza a hacer un análisis, ¿no? Te dice, por ejemplo, te dice, bueno, he hecho punto fijo una semana y en una semana facturó tanto. Y comienzan a presumir y a comparar, digamos, ¿no? Porque, digamos, en una semana, suponete, ha facturado, me invento 50.000, darías a presumir de que si el movimiento es similar, pues al mes facturaría 200.000, ¿no? Porque son 4 semanas al mes. Y comparas con la declaración jurada del contribuyente, el contribuyente por lo general declara 80.000, 70.000,
Entonces ya ahí hay algo, ¿no ves? Hay algo. Quiere decir que el contribuyente no está declarando todas sus ventas. Pero no es tan así. Hay que tener un poquito de cuidado. Porque suponete que si es un comercio de juguete y tú haces punto fijo en diciembre, obvio que sus ventas son altas, ¿no ves? En diciembre, ¿no ves? Entonces hay que tener cuidado. Entonces, esa es una forma de presumir, digamos, ¿no? Que sí lo ha hecho el Servicio de Inventario y lo sigue realizando con algunos negocios. Y dice, bueno, tú has declarado 80.000, pues en base a esta técnica hemos identificado y se pronostica que tú no has facturado todas las ventas, ¿ya? Y te hacen base presunta. Y la base mixta es obviamente cuando se combina, ¿no? Tú te basas en documentos, pero al mismo tiempo presumes, ¿ya? La conducta del contribuyente. ¿Qué otros tenemos que diferenciar estos dos aspectos? Los aspectos formales y los aspectos materiales. Los aspectos formales tienen que ver cuando se ha hecho lo que tenía que hacer, cuando no se ha hecho lo que tenía que hacer. Ahí obviamente este aspecto formal, pues, si no se hizo lo que tenía que hacer, más que todo va con, los aspectos formales están establecidos en la normativa, la legislación normativa de directorio, si no me falla la memoria, la 33, ¿ya? Ahí te dice cuáles son los aspectos formales que debe cumplir un contribuyente. Y obviamente se inicia este proceso, no se hace un proceso de fiscalización, se inicia con un auto inicial de sumario contravencional. Y el producto de este auto inicial son las multas por incumplimiento de los deberes formales. Y obviamente se concluye con la resolución sancionatoria. ¿Cuáles son los aspectos materiales? Cuando no se paga el tributo, o reparo o cargo es, ¿ya? La determinación del tributo se lo realiza se inicia, se puede decir, cuando se hace una fiscalización, con la orden de fiscalización, la notificación de la orden de fiscalización y obviamente el conjunto de documentos que se requiere al inicio de una fiscalización. Se concluye de alguna manera el documento, uno de los documentos de conclusión de una fiscalización es la vista de cargo. Obviamente, la siguiente instancia es la resolución determinativa y los recursos de impugnación, ¿no? Que es recurso de alzada, que se hace ante la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional, y recurso jerárquico ante la Autoridad de Impugnación General. Entonces, esos dos aspectos hay que diferenciarlos. Bueno, aquí ya tengo algunos reparos, ya que lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a seguir viendo lo que es la parte teórica, que me interesa repasar un poquito lo que son las notificaciones hoy día. Ya. Entonces, de acuerdo, ¿cuál es el sujeto de la, cuál es el sujeto de la relación jurídica tributaria? Son dos, ¿no? El sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo de la relación jurídica tributaria obviamente es el Estado, ¿ya? Cuyas facultades, ¿cuáles son? De recaudación, verificación, valoración, inspección, ¿ya? Fiscalización, liquidación y determinación de la ejecución y otras establecidas. Pero ¿quién representa al Estado en este caso? A nivel, claro, obviamente representa lo que es la administración tributaria, ¿no? La administración tributaria nacional, que está representada por lo que es el Servicio de Impuestos Nacionales, y obviamente a nivel departamental, ya que básicamente está establecido por lo que es la Dirección de Política Tributaria. Bueno, para las recaudaciones me refiero a los impuestos departamentales, básicamente la gobernación, ¿ya? Y la municipal, que es la Dirección de Política Tributaria de los gobiernos municipales, ¿no ves? A eso me refiero, por administración tributaria. No me refiero a quién recauda, digamos, a nivel departamental. No podrían decir ustedes el Servicio de Impuestos Nacional. Obviamente, la gerencia distrital del Servicio de Impuestos Nacionales, pero obviamente en su competencia es los impuestos nacionales, ¿ya? Entonces, ellos representan al Estado en lo que es la administración tributaria. También hay un artículo que establece el Código Tributario, la Ley 2492, que ha sido modificada por la Ley 812, que obviamente dice que si fuera necesario la administración tributaria puede otorgar las facultades a la administración privada, que hasta ahorita no se ha dado el caso.
Bueno, y el sujeto pasivo, hablábamos del sujeto activo, el sujeto pasivo, obviamente es el contribuyente o el sustituto del mismo, ¿no? Que debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme lo dispone el Código Tributario. Entonces, los sujetos de relación jurídica tributaria, repito, sujeto activo, sujeto pasivo. Sujeto activo es el Estado, representado por la Administración Tributaria a nivel, si vale el término central, departamental y municipal. Y el sujeto pasivo, ya, que obviamente es el contribuyente o el sustituto, que es el que tiene que debe cumplir con las obligaciones tributarias. ¿Cuáles son las fuentes del derecho tributario? Obviamente tenemos la Constitución Política del Estado. Miren este detalle. Constitución Política del Estado. Los convenios y tratados internacionales aprobados por él. Bueno, el código dice poder legislativo, porque obviamente el código tributario se aprobó antes de la Constitución Política del Estado. Ahora, en base ya a la Constitución Política del Estado actual, ya es, bueno, en algunos casos todavía la Constitución Política del Estado, yo soy franco, hace un año dictamos clases nosotros en Ciencias Políticas, y ahí unos estudiantes me hicieron dar cuenta, le dicen, pero usted en muchos casos dice órganos, y la Constitución todavía en algunos artículos dice poderes. Usted dice Estado plurinacional, pero en algunos artículos de la Constitución actual, vigente y todo, dice república. Entonces, hay esas inconsistencias todavía, ¿no? De la misma Constitución. Yo soy franco, hace un año recién me di cuenta y vimos los artículos y todo. Pero bueno, eso es lo de menos. Y en realidad que tienen que ser aprobados ahora por la Asamblea Legislativa, ¿no ves? Plurinacional. Y mire, y de ahí está el Código Tributario y recién las leyes. Entonces, estos convenios internacionales o tratados internacionales deben ser aprobados obviamente por la Asamblea, pero están por encima del mismo Código y las leyes. ¿Ya? Si no podemos hacer, digamos, a Chancho Rengo, digamos, si hay un tratado internacional, aprobado, ¿no? Después de las leyes vienen los decretos supremos, resoluciones supremas y las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos facultados para ello, como por ejemplo el Servicio Internacional, su resolución normativa de director, resoluciones administrativas, en el ámbito nacional, en el ámbito departamental y municipal, obviamente, que regula las instancias correspondientes, que representan la administración tributaria. Dentro de lo que son los plazos y los términos. Los plazos, hay que tener mucho cuidado con el tema de los plazos, en lo que es el tema impositivo. Los plazos se miden en días que determina este código. Dice cuando la norma aplique, no disponga expresamente lo contrario, se entenderá. Cuando los plazos, por ejemplo, son referidos a días, cuando no excedan los 10 días, siempre se interpreta, o sea, si no son explícitos en algún procedimiento, se interpreta que son días hábiles administrativos. ¿Cuáles son los días hábiles administrativos? Cuando la administración tributaria atiende al público o trabaja, si vale el término, que es de lunes a viernes, ¿ya? Y cuando sean mayores, sí o sí se interpreta días calendarios o corridos. Dice aquí, cuando los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil. Muy importante esto, aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyan al final de la última hora del día de vencimiento. Cualquiera de los casos, cuando el día del plazo sea inhábil, cuando el día de vencimiento sea inhábil, se entenderá siempre prorrogado al día siguiente hábil. Ya si cae feriado, sábado, domingo, que no es hábil, no se interpreta como un día no hábil, se prorroga al día siguiente hábil. Pero no corran el riesgo, por favor. Ahora con el tema virtual ya Impuestos Nacionales se está queriendo avivar en ese sentido de los plazos. No hay que esperar el último día. ¿Qué documentos se emiten durante el proceso de determinación de la administración tributaria? Ya, básicamente, ¿qué documentos al inicio, como le decía, se inicia con una orden de fiscalización o verificación? Orden de fiscalización cuando se va a hacer una fiscalización, ya sea parcial o integral, que más adelante vamos a ver cuál es la diferencia. Bueno, básicamente la integral tiene que ver cuando le fiscalizan al contribuyente el total de los impuestos por los cuales está obligado. Y parcial cuando le fiscalizan un impuesto o un periodo o unos cuantos impuestos por unos determinados periodos. Y la verificación es por puntos específicos o puntuales, por ejemplo el cruce de factura, que consiste si voy a emitir una factura y obviamente existe la sospecha, digamos, que no le has declarado
por el monto que corresponde, pues hacen el cruce de información. Le piden a tú, si tú emitiste la factura, le piden a tu comprador que demuestre lo que compró, ¿ya? Y por eso es que de ahí es que más antes, por ejemplo, había la falencia, antes de la bancarización, de que pues vos te podías inventar, si algún ciudadano terminó una compra, ¿no? Estabas en colusión. ¿Qué es colusión? Ponerse de acuerdo para cometer un delito o defraudar. Entonces, antes de la bancarización, pues podías vos ponerte de acuerdo con un proveedor y puedes emitir una factura por 200.000, 300.000 bolivianos, siendo que realmente no le has pagado y solo le pagabas sus impuestos, digamos, ¿no? Pero ahora con el tema de la bancarización, pues ya eso se ha reducido un poco. ¿Por qué? Porque con la bancarización vos sí o sí tenés que demostrar que has pagado a través de un medio electrónico bancario, ¿no? O sea, sí o sí tuvo que salir la plata, digamos, ¿no? Pero esos montos mayores o iguales a 50.000. Menores de 50.000, puedes hacer tus fichas, ¿no ves? Tus situaciones no correctas, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia de fiscalización y verificación. Verificación es para temas puntuales, como el ejemplo que le estoy dando del cruce de información. Obviamente, concluidos estos procesos, pues se emite la vista de cargo, ¿ya? Que es un documento final que el contribuyente puede pagar los reparos identificados en el proceso de fiscalización. Y aquí obviamente ya ha nacido con la ley 802 el tema del arrepentimiento eficaz. Si el contribuyente paga una vez emitida la vista de cargo o notificada la vista de cargo máximo hasta los 10 días hábiles siguientes. Ya no se le cobra la multa por omisión de pago, que es el 100% del tributo emitido. Obviamente, dependiendo de qué instancia pague, se le reduce esa sanción. Y obviamente el documento formal de impugnación, la vista de cargo no es sujeta a impugnación, por si acaso, por el contribuyente. El documento de impugnación es la resolución determinativa. ¿Ya? Bueno, vamos de nuevo a las notificaciones, vamos a las notificaciones específicamente. ¿Cuáles son los tipos de notificaciones que existen? Por medio electrónicos, personalmente, por cédula, por edicto, por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo electrónico o privado, o por sistemas de comunicación electrónicos, facsimile y similares. Tácitamente, masiva y por secretaría. Notificación por medios electrónicos. Esto es para los casos en el que el contribuyente o tercero responsable señale un correo electrónico o este le señale asignado o se le haya asignado por la Administración Tributaria. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes aperturan su NIT, entran, ¿no ve? Y cada vez lo fregan con el tema de que celular y correo electrónico. Y por más que lo coloquen todo el tiempo, joden, ¿no? Por lo mismo, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Si tú proporcionas esa información, bueno, pues se te notificará por medios electrónicos, ¿no? Que ahora la normativa lo permite. O algún otro medio virtual, dice, que esté disponible, ¿no? Los contribuyentes que proporcionen, dice, a la Administración Tributaria, su correo electrónico, número celular o teléfono fijo, recibirán comunicados por este medio. Por ese medio se los notificará. Y la notificación personal, pues sencillo, ¿no? Lo ubicas al contribuyente de manera personal y notificas el acto que vas a hacer, ¿ya? Entonces, y en el cual se señala obviamente el día, hora en que estás notificándolo al contribuyente. Ahora, si llegan a trabajar en servicio de impuesto nacional, tengan mucho cuidado con vayan a notificar. A veces la notificación, bueno, no a veces, la notificación es clave en un proceso de fiscalización. Más que todo cuando es impugnable, cuando posteriormente impugna el Servicio de Impuestos Nacionales. No es nomás, a veces, por ejemplo, cometen unos errores algunos colegas de impuestos que van y simplemente dice, supongamos, digamos, una hipótesis, que vengan y me notifiquen a mí, que ya yo, digamos, cierta edad, tenga a mi hijo con mi mismo nombre, digamos. Pasa, ¿no? Entonces, busca al señor Adel Mucay, ya, Adel Mucay, no. Sí, yo soy Adel Mucay, digamos. Mi hijo, pero no, ¿ves? Pero Mucay, otro apellido ya sería, ¿no ves? Y ahí le dicen, no, no está, pero usted, yo soy su hijo. Allá no hay problema, señor, fírmemelo. No, señor. La notificación es al contribuyente o su representante legal, pero que ese representante legal esté registrado en el Servicio de Impuestos Nacionales. Porque tiene que registrar a su representante legal.
¿Ya? Entonces, no es nomás notificar a cualquier persona. Por esa notificación, que a veces no se cumple esos pasos de notificación como debe ser al contribuyente o al representante legal realmente establecido, se caen los procesos de fiscalización. Le impugnan al Servicio de Impuestos Nacionales y se les cae. Cuando trabajamos en impuestos, varios procesos se cayeron por eso. Porque por lo general a veces, ¿qué hacen? Digamos, ¿no? Van a notificar recién, que ingresó recién, el egresadito, digamos. Eso ni le explican, ¿no? Lo mandan a notificar. A muchos fiscalizadores no les gusta el proceso de ir a notificar. Porque buscar al contribuyente, el contribuyente siempre por lo general no te atiende bien, pues, ¿no? Difícilmente te va a atender. Si en otras palabras, también uno debe verificar su declaración tributaria y saben que le vas a detectar alguna situación, ¿no? Peor si él sabe que no ha hecho bien las cosas. Entonces tengan mucho cuidado con notificación personal, que tiene que ser practicada de la manera correcta. Notificación por cédula. Cuando el interesado o representante dice no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de Servicio de Impuesto Nacional, obviamente, de la Administración Tributaria, dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 18 años. O sea, no está, bueno, pues dejarás el aviso en un formulario de aviso de visita. Ya, pero tienes que tener cuidado que al que le vas a dejar a una persona mayor de edad, mayor de 18 años, pero, ¿ya? Que se encuentre, dice en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a horas determinadas del día siguiente. O sea, no lo pilla, pues deja el aviso y le decís que vas a venir el día de mañana a esa hora. Y tienes que estar a esa hora. Si en esta ocasión tampoco, o sea, si al día siguiente vas y tampoco lo pillas, bueno, se escondió por último, ¿no? El funcionario, bajo la responsabilidad, formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados en mérito, de los cuales la autoridad de la respectiva administración tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. O sea, no lo encuentra, pues vuelve a impuestos, hace su informe correspondiente, y pasa para que le autoricen la certificación por cédula. La cédula estará constituida, dice, por copia de actos a notificar, firmada por la autoridad que lo pidiera y será entregado por el funcionario de la administración en el domicilio en el que hubiese ser notificada cualquier persona mayor a 18 años, o fijada en la puerta de su domicilio con intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia. O sea, por lo general, siempre las notificaciones de servicios internacionales son entre dos personas. Siempre, casi por lo general, son dos personas. ¿Ya? Entonces no lo pilla, deja aviso, el otro día no lo pilla, pues hace los procedimientos correspondientes y obviamente, y se lo entrega a la persona de 18 años o lo pega en la puerta del domicilio tributario que ha declarado el contribuyente y obviamente esa información lo tiene en Servicios Internacionales. Notificación por edicto, cuando no sea posible que se practique la notificación personal o por cédula. ¿Esto qué pasa? Por ejemplo, cuando el contribuyente ha declarado un domicilio y no lo puedes ubicar el domicilio. Me pasó cuando trabajando en Cochabamba, fuimos a buscarlo, y la verdad que nunca pudimos dar con el domicilio, porque obviamente en esa época eran más fichas, pues, ¿no? Declaraban domicilios que no existían, digamos, ¿no? Ahora ya un poquito, ya creo que un poquito más ya. Entonces, no podías pillar el domicilio, pues. Ni modo, es imposible, digamos. Que aquí, o sea, decía calle tanto, número tanto, la calle no existía. Entonces, ¿cómo vas a identificar? Y por lo menos te decía, el barrio, me ibas al barrio, pero el barrio no existía esa calle. Más antes pasaba eso. Ahora creo que ya está un poquito más controlado ese tema. Ya te buscan por Google y toda la vaina para poder identificar tu domicilio tributario. Entonces dice, cuando no puedas practicar esta notificación personal por cédula, por desconocer el domicilio, como le decía, del interesado, o intentar la notificación en cualquiera de las formas previstas, dice en este código, esto no hubiera podido ser realizada. Se practicará la notificación por edicto publicados en 2 oportunidades, con un intervalo de 3 días corridos entre la primera y la segunda publicación. Corridos, no hábiles, ¿ya? En un órgano de prensa de circulación nacional. En este caso, se considerará como fecha de notificación la correspondiente a la publicación del último edicto, ¿ya?
por correspondencia postal y otros sistemas de comunicaciones. En los casos en los que no proceda la notificación personal, será validada la notificación practicada por correspondencia postal, certificada, efectuada cuando mediante correo público o privado. También será válida la notificación que se practique mediante sistemas de comunicación electrónico, Fastmili o por cualquier otro medio tecnológico disponible siempre que los mismos permitan verificar su recepción. Las notificaciones practicadas por esta forma, los plazos empezarán a correr desde el día de su recepción, tratándose del día hábil administrativo. De lo contrario, se tendrá por practicada la notificación a efectos del cómputo a primera hora del día siguiente administrativo siguiente. Notificación tácita. Se tiene por practicada notificación tácita cuando el interesado a través de cualquier gestión o petición efectúe cualquier acto o hecho que demuestre el conocimiento del acto administrativo. En este caso se considerará como fecha de notificación el momento de efectuada la gestión, petición o manifestación. Y la masiva, la notificación tributaria también mediante publicaciones en órganos de prensa escrita, digo, cuando notifican un montón, digamos, medio escrito, que ya ha pasado, ¿no es? Por secretaría, cuando va a la Secretaría de Impuestos Nacional y te notifican, ¿no? De manera personal. Esa sería la parte de la notificación. Ahora, a ver si aquí ya no se van a dormir mucho. Estoy intentando bien hacer algunos. Este ya es proceso de fiscalización. Yo creo que esto ya le va a despertar un poquito más, ¿no ves? A ver, un segundito. Aquí vamos. Ya. Ya, este es el proceso de determinación. Frente al marco normativo, hablábamos de la ley 2492, ya que ha sido modificada, el Código Tributario, ¿no? Que ha sido modificada por la ley 812, su decreto reglamentario, ya, de Código Tributario y obviamente de la ley 812. Y la resolución normativa directoria básicamente la 32, ya que habla del procedimiento de determinación de evolución impositiva de la administración tributaria. En el artículo 112 del Código Tributario establece el procedimiento de fiscalización. Solo es en casos en los que la administración tributaria, además de ejercer su facultad de control, verificación e investigación, efectúe un proceso de fiscalización. El procedimiento se iniciará con una orden de fiscalización, ya lo hablábamos. El proceso de fiscalización se inicia con una orden de fiscalización emitida por autoridad competente de la administración tributaria, estableciéndose su alcance. En la orden de fiscalización tiene que estar clarito. El alcance es los tributos o impuestos, ¿no? Periodos que vas a fiscalizar. Se identifica al sujeto pasivo o contribuyente, así como la identificación del o los funcionarios actuantes. ¿Quiénes van a hacer la fiscalización? ¿Ya? Se identifica específicamente. Conforme a lo dispuesto en la normativa, obviamente, reglamentaria. Dentro de lo que dice el decreto reglamentario, ¿qué debe tener una orden de fiscalización? El número de orden de fiscalización, la lugar y fecha, el nombre de razón social del sujeto pasivo, el objeto de alcance de fiscalización que decíamos, el nombre de los funcionarios actuantes o quienes van a hacer la fiscalización y firma la autoridad que ha emitido la orden de fiscalización. Y de acuerdo a la resolución le va especificando algunos aspectos más. Yo la verdad que, no soy franco, no le voy a preguntar qué debe contener la fiscalización o verificación de acuerdo a la resolución 10-0032-16. Tampoco, ¿no? Estos son pinches formularios, digamos, que le emite su sistema de impuestos nacionales. Lo único que vos metés es el NID del contribuyente, los impuestos que vas a hacer, los periodos y ya, digamos, ¿no? Lo demás sale de manera, obviamente el nombre, todos esos detalles, llenás y se imprime, digamos, ¿no? Y la firma la autoridad competente. Ya, eso está diseñado ya en los software de impuestos, que se llena y punto. O incluso como fiscalizador ni te enterás, digamos, te llega ya la orden de fiscalización con tu memorando de asignación. ¿Cuál es la diferencia entre designación y asignación, señora Cecilia Castellón? Cecilia. No lo pilla el micrófono. ¿Cuál es la diferencia entre designación y asignación?
Nada. A ver, Francisca, ayúdanos, Francisca. Listo. Bueno, asignación es cuando te asignan pues alguna tarea, ¿no? O sea, claro, alguna tarea que tienes que hacer vos, y una designación es cuando te nombran como responsable. Ya, más o menos, más o menos, más o menos. Está por ahí. La designación, obviamente, cuando te designan en un cargo. Te designan en un cargo, ¿no ves? Y la asignación es, como tú decías, asignación de trabajo, de funciones, ¿no? De trabajo específicamente. Por ejemplo, en un proceso de fiscalización, a vos te han designado como fiscalizador, o como supervisor, o como jefe de departamento, digamos, ¿no ves? O de unidad. Entonces, ese te designan. Ahora, te asignan fiscalización, digamos, se te va a asignar la fiscalización a tal contribuyente por tales periodos, por tales. Esa es la diferencia básicamente, ¿ya? Ok, eso era para que despierten un poquito, se están durmiendo, ¿ya? Bien, entonces en un proceso de fiscalización tenemos las siguientes definiciones, ¿ya? En fiscalización y en verificación. ¿Qué se realiza en fiscalización? Lo que yo le decía, la fiscalización total, algunos le llaman integral, bueno, antes se decía integral, ahora de acuerdo a la resolución 32, buenamente fiscalización total y la fiscalización parcial. Lo que yo le decía ya, la fiscalización total se fiscaliza todos los impuestos por los cuales se encuentra alcanzado el sujeto pasivo de por lo menos una gestión completa, todos los impuestos de una gestión completa. ¿Ya? Si es empresa comercial, obviamente de enero a diciembre, ¿no ve? Si es industrial, ¿de qué fecha sería? A ver. Henry, si es industrial, ¿de qué fecha es una gestión? Tu micrófono, Pai. Va a disculpar. ¿Qué fecha es? Creo que es hasta abril, ¿no? No. Sería, ¿de qué fecha? ¿Qué fecha? Industrial. Pucha, ya no me acuerdo. Melina Huanca. 31 de Ayúdame marzo. a Henry. Melina, 31 de marzo. ¿de qué fecha? Ya lo dijo, listo. ¿De qué fecha? ¿Qué fecha? Ah, comercial hemos hecho de enero a diciembre ya. No hemos hecho fecha exacta, ya por lo menos meses. En industrial, ¿de qué fecha? 1 de abril al 31 de marzo. Ah, ya, gracias, gracias. Esa es una gestión, ¿no ves? Industrial, ¿ya? Sí. Bien, sigamos entonces. Entonces tiene que ser la fiscalización de todos los impuestos por ese tiempo, ¿ya? Bien, fiscalización parcial. La fiscalización parcial entonces tiene que ver que se fiscaliza uno o más impuestos de uno o más periodos por los cuales se encuentra alcanzado el sujeto pasivo. O sea, no son todos los impuestos. Puede ser un impuesto por uno o más periodos, o pueden ser más impuestos por uno o más periodos, pero no necesariamente toda una gestión completa. Esa es la parcial. En el tema de verificación existe la verificación externa y la verificación interna. Y si ustedes se dan cuenta, incluso en base a estas definiciones, se va armando lo que es el departamento de fiscalización del Servicio de Impuestos Nacionales y obviamente la gerencia Graco. El departamento de fiscalización por lo general se divide en dos, lo que es fiscal, le dicen uno abreviado, ¿no? Fiscalización y verificación. Y de ahí se va dividiendo. Lo que es fiscalización externa, ¿ya? Y lo que es verificación, está verificación interna y verificación externa. ¿Ya? Entonces ahí se va dividiendo, se va determinando. ¿Bien? Entonces, en verificación externa, dice, se fiscaliza uno o más impuestos de uno o más periodos fiscales de una gestión, sobre los cuales se tiene identificada una o más observaciones puntuales. O sea, ya es puntual. No es que le vas a tirar todo, ¿no ves? Incluidos los procesos de fiscalización por devolución impositiva. Por ejemplo, en Gran Cochabamba, como la empresa Fino, es una empresa considerada Graco, grande contribuyente, Fino como una empresa exportadora siempre pedía lo que es la devolución impositiva. ¿Esto en qué consiste? Como Fino adquiere su
sus insumos, se da el término, su materia prima para producir los aceites dentro del territorio boliviano, pues obviamente todos esos insumos compra con factura con derecho a crédito fiscal. Pero al exportar fino, al sacar los productos al extranjero, emite obviamente facturas de exportación. Pero o sea, al exportar le libera a fino el débito fiscal. Por lo tanto, siempre fino tenía más crédito y débito no. Porque obviamente la exportación que hacía era bárbaro, ¿ya? Obviamente vendía dentro del territorio boliviano y vende dentro del territorio boliviano. Pero sus exportaciones eran mayores a las ventas internas, que se le llama. Las ventas internas dentro del territorio boliviano eran menores a comparación de las exportaciones. Por lo general, Fino pedía casi mensualmente entre 2 a 3 millones de bolivianos que se le devuelva por el tema del crédito fiscal solamente. Ya que es el excedente, obviamente. ¿Ya? Entonces, de eso se cargaba verificación externa, digamos. Cuando llegaba Fino era un monstruo para revisar. Mensualmente pedía Fino la devolución impositiva, que se le devuelva a través de certificado de devolución impositiva el crédito fiscal, que son títulos valores innegociables, digamos. No, el Estado no le devuelve con plata, le devuelve a través de títulos valores, que son los famosos CDI. La verificación interna fiscaliza un alcance, dice, de verificación específico o puntual de hechos de transacciones de uno o más impuestos, de uno o más periodos fiscales mensuales de una gestión. Más que todo aquí, como les decía, se da el cruce de información. Por cruce de información. Por cruce de factura, más que todo. ¿Ya? Piden al comprador y al vendedor para ver quién declaró, de menos o de más. Ahora, si sos comprador y compraste en efectivo y es menos de 50.000, complicado. Si el contribuyente declaró la factura, suponete vos compraste, no sé, 40.000 bolivianos y pagaste en efectivo, un poquito complicado que demostré, ¿no ves? El contribuyente te diga, y el emisor debe declarar por 4.000. ¿A quién le va a creer? ¿Al emisor o al comprador? ¿Ah? Vos como comprador tenés que tener mucho cuidado, tenés que sustentar mejor con documentos bancarios. O sea, paga con cheque, ahí no hay vuelta. Si vos pagaste con cheque 40.000, ahí sí, se fregó el vendedor. Venta sin factura, la diferencia, ¿no ves? Sí o sí. Pero si pagaste en efectivo, un poco complicado demostrar que realmente vos compraste, ¿no? ¿Cómo lo vas a demostrar? Es tu palabra contra la del otro. Es un poquito complicado. Por eso cuando manejes montos significativos es mejor nomás tratar de pagar con cheque a través de cuenta corriente. En las fiscalizaciones parciales o totales, se iniciarán con la notificación de la orden de fiscalización, otorgándole un plazo de 15 días para la presentación de documentos y o información solicitada por la Administración Tributaria. 15 días para fiscalizaciones totales o parciales, ¿ya? Plazo que podrá ser prorrogado como máximo por otro similar, por una vez, previa evaluación de la solicitud de prórroga del sujeto pasivo o tercero responsable. O sea, notificar le da 15 días para presentar los documentos. Puede pedir la ampliación de 15 días, otra vez, pero se tiene que evaluar y se le tiene que otorgar o no. Tiene que haber un documento, pero que se otorgue o no. Si no, estás incumpliendo el plazo. Y no estás cumpliendo con los requeridos por impuestos nacionales, te puede labrar acta de infracción. En verificación, en proceso de verificación externa, se inicia igual con una orden de verificación, no fiscalización, verificación. Y se le otorga un plazo de 10 días, que también puede ser prorrogado, pero por un máximo de 5 días, por una vez. ¿Ya? Mientras que en fiscalización se le puede prorrogar por 15 días por una vez, mientras que aquí no, se le prorroga por 5 días una vez. Y el plazo son 10. En verificación interna, se le inicia también con una orden de verificación, se otorga un plazo de 5 días para presentar la información o documentación requerida por la Administración Tributaria, se podrá prorrogar por otro similar una vez más. Previa evaluación, obviamente, ¿ya? O sea, se le da 5 días, puede pedir prórroga, previa evaluación, una vez más, 5 días. Entonces, la diferencia, a ver, en fiscalización total o parcial, el plazo son 15 días. Podrá pedir prórroga de otros 15 días, pero ahí murió. ¿Ya? En verificación, el plazo son 10 días. Podrá pedir 5 días máximo, una vez más y punto. En verificación interna, el plazo es 5, pero también puede pedir prórroga de otros 5.
¿Ya? En fiscalización, señores, los plazos son clave. Claves son los plazos. Los documentos igual emitidos durante la determinación tributaria, y aquí hablábamos, por ejemplo, las órdenes de fiscalización o verificación, desde el momento de la notificación de la orden de fiscalización externa, o verificación externa, o verificación interna, ya, pero estoy hablando de verificaciones, internas o externas, ¿ya? Podrán transcurrir más de 12 meses hasta la emisión de la vista de cargo. 12 meses podría tener el fiscalizador para hacer su trabajo. La máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga de 6 meses más a los fiscalizadores para concluir el trabajo. La vista de cargo. Notificada la vista de cargo, el sujeto pasivo tiene un plazo de 30 días improrrogables para presentar los descargos. ¿Te notifican? Tienes 30 días para presentar los descargos. ¿No presentas? Bueno, pues. Ahí viene vencido el plazo de la vista de cargo, se emitirá y se notificará la resolución determinativa que te da un plazo de 60 días. Vencido el plazo de 60 días de prórroga, se podrá ser prorrogado, dice, por otro similar, de manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad ejecutiva. Entonces, 60 días también para emitir la vista de cargo. Para presentar descargo. 60 días te dan de plazo. Pero, aquí hay que tener cuidado. Si te notifican la vista de cargo, y máximo, pasados los 10 días, tú puedes pagar solo el tributo emitido, intereses y mantenimiento de valor. Pasados los 10 días, no, ya corre la multa por omisión de pago, ¿no? Que es el 100%, pero si lo pagas después de los 10 días y antes de la resolución determinativa, te reducen el 80%. Conclusión, vas a pagar el 20%. Pero una vez te notifican la vista de cargo, ay. Ahí, sí o sí, te van a cobrar el 40%, te reducen solo el 60%. Y ahí más adelante vamos a ver lo que es la reducción de sanciones, ya el mayor detalle. Y aquí están los plazos de la administración tributaria, de lo que hablábamos. Se emite emitida y notificada la orden de fiscalización parcial o total, se da un plazo de ¿cuánto? De 15 días, que se podrá prorrogar por otros 15 días. Y el total del proceso son 12 meses, que se podría ampliar máximo 6 meses más. ¿No ves? Emitida la vista de cargo y notificada, te dan 30 días de plazo para presentar los descargos. Posterior a aquello, improrrogable, no hay prórroga, se notifica y se emite y se notifica la resolución determinativa. En la notificación de la orden de verificación interna, externa, se te dan 10 días, se puede ampliar 5 días, emite la vista de cargo, tienes 30 días y luego se emite la resolución determinativa. Y la verificación interna, básicamente la diferencia en el plazo de presentación de documentos. Que son 5 días y se puede prorrogar otros 5. La vista de cargo 30, igual la RD en los 60 días posteriores. Ya, solo varía básicamente aquí, en la parte inicial de presentación de documentos. Algunos incumplimientos de deberes formales. Por no entregar ninguna documentación, aquí esto es lo que yo le decía, que le podrían hablar actas de infracción. Por no entregar ninguna documentación e información requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación, si es persona natural o empresa unipersonal, 1000 UFB. Si es persona jurídica, 3000 UFB. Por eso es que le decía que los plazos son claves. ¿Vale? Que cumplir los plazos. No cumplir los plazos, cumplimiento de deber formal. Chao, majao. Entrega parcial de la información o documentación requerida por la Administración Tributaria, igual lo mismo, 500 y 1000 UFB. Entrega de toda la documentación. O sea, aquí no entregas, aquí entregas parcial. Ahora, el otro caso es si entregas toda la documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución del procedimiento de fiscalización hasta 15 días después de fuera del plazo establecido, en el lugar y forma dispuesta de la Administración Tributaria son 300 y 600 UFB. O sea, si te atrasaste, digamos, 15 días, ya está la multita igual. ¿No ves? No pierde el Estado aquí. Es jodido cuando te llega el impuesto, ay. Fregado es.
las actas por contravenciones tributarias vinculadas al procedimiento de determinación. O sea, por estos incumplimientos de aquí te van a labrar actas de contravenciones tributarias. Y obviamente contener todo de chorizo que no va a perder el tiempo aquí. ¿Ya? Los componentes de la deuda tributaria. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, la deuda tributaria es el tributo omitido expresado en UFB. ¿Ya? En UFB, o sea, en unidad de fomento a la vivienda. Más el interés. Esa es la deuda tributaria. Repito, tributo omitido en UFB más el interés que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de selecciones tributarias, sin la necesidad de intervención o requerimiento alguno de la administración tributaria. O sea, sí o sí debes cumplir con tu obligación tributaria. ¿Ya? Sí o sí. Entonces, el tributo emitido será siempre expresado en UFB, publicado por el Banco Central de Bolivia, del día de la fecha de pago de la obligación tributaria. Día de vencimiento, perdón. Del día de vencimiento de pago de la obligación tributaria. Dependiendo de qué tipo estemos hablando de obligación tributaria, pues el día que se vencía, a ese día agarrás cuánto es lo que debes en boliviano dividido entre la UFB de ese día y ese es tu tributo emitido en UFB. Y cuando lo vayas a pagar, ya ese tributo emitido multiplicado por la UFB del día de pago, ¿no ves? Que ahí sube un poquito. Bien, entonces eso es la deuda tributaria, señores. Ya no entra la multa. No hay multa. Por si acaso. Deuda tributaria. Aquí ya varió en base a la ley 812. Es solo tributo emitido más interés. ¿Ya? Ahora, la tasa de interés. La tasa de interés podrá variar de acuerdo a los días de mora. ¿Ya? Para los antiguitos, esto es nuevo. ¿Qué pasa? O sea, la tasa de interés de una manera ya está fija. Depende nomás de los días de mora, no como más antes. No hay que variar de acuerdo a la tasa activa de paridad referencial de la UFB, no sé qué, no hay más 3 puntos, más huevadas, ¿ya? Ahora ya no, está fija la cosa. O sea, el 4% es la tasa de interés desde el día siguiente de la fecha de vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria hasta el último día del cuarto año. Y esta es la fórmula. Tributo emitido por 1 más la tasa de interés, 4% y entre 360 días elevado a los días de mora menos 1. ¿Ya? Ese es para calcular el interés. Pero repito, del primer día desde el día siguiente de vencimiento hasta el último día del cuarto año, 4%. Desde el primer día del quinto año de mora hasta el último día del séptimo año, el 6%. Pero no es que desde el comienzo, ya si ustedes se dan cuenta que hay dos formulitas. Esta primera, ya, 4%, son los días de mora de 4 años. Hasta el último día de 4 años. Entonces, ¿cuántos serían 4 años, digamos? Supongamos, calendario, bueno, que puede haber bisiesto, ¿no? 365 días por 4. Entonces, 1460 días vas a calcular aquí, elevado a 1460 días. Ahora acá, vas a tomar el tributo emitido en UFB, pero ya vas a calcular los días de mora desde el 1460 para adelante, si va el término. O sea, desde el primer día del quinto año. Supongamos que ha pagado 6 años, digamos. Entonces aquí sería, en esta formita aquí sería elevado a 365 días, un año más, ¿no ves? ¿Sí? Entonces, acá para los 4 años y acá del quinto para adelante. En este caso, si son 5 años, va a ser 365 días. 10 años desde el primer día del octavo año de mora hasta la fecha de pago. Igual aquí, va a ser lo mismo. 1460 días, esto aquí es desde el quinto año hasta el día primero, entonces sería 5 por 360 días, aquí sería 1825 días, y si fuera 10 años, ¿no ves? Como dice, desde el primer día del octavo año, suponete que sea 11 años, entonces aquí va a ser 365 días de año. Se va por separadito, va calculando por segmentos, se va calculando el impuesto. No es todo. No es todo. Esto es solo para aclaración. No les voy a poner el examen así tampoco, ¿no? Pero para aclaración. ¿Alguien trabaja en impuestos ustedes?
¿Nadie? Entonces ustedes están aquí, dicen, algo facilito y me voy, quiero mi título, ¿no? ¿No ves? Sí, no están ustedes, ¿no? La mayoría, ¿no? La Francisca dice, sí, dice Francisca. Me alegra, Francisca, que estés animada, mamá. Qué bien, me alegra, me alegra. Ya era hora, ya era hora, ya era hora. Bien. No se preocupen, no está muy complicadito. Lean la teoría y en la práctica van a ver, es facilita. Seguimos con el tema del proceso de fiscalización. Aquí. Proceso de fiscalización sin adeudo o con adeudo tributario. Ya, lo que les quería explicar antes, aquí no está en mi diapositiva. ¿Qué diferencia hay entre deuda tributaria y adeudo tributario? Ya. La deuda tributaria, repito, es el tributo emitido en UFB más el interés. Ahí nomás. Ahora, el adeudo tributario es lo que conocían antes, ¿no? Es la deuda tributaria más las multas. Ese es el adeudo tributario. Repito, deuda tributaria es tributo emitido más interés. Adeudo es la deuda tributaria más las multas. ¿Ya? Que puede haber multa por incumplimiento de formal, en proceso de fiscalización, o la multa por omisión de pago. ¿No ves? Ahora aquí que dice, proceso de fiscalización sin adeudo o con adeudo tributario. Entonces, fiscalización total o parcial, verificación externa o interna, dice, podrían pasar los siguientes casos. No se determina deuda tributaria. No creo. Cuando no se determina deuda tributaria, directamente se procede con la emisión de la notificación de la resolución determinativa. No se emite actas por contravenciones. No hay. También directo. Si se estableciera la deuda y o se emitiera actas por contravenciones, estas fueran pagadas en su totalidad. Se acoge al arrepentimiento eficaz. ¿Ya? Y se determina la vista de cargo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Aquí, por ejemplo, el primer punto. No determina deuda tributaria. Directamente resolución determinativa y se notifica y listo. Con resolución determinativa con 0. Que puede emitirse. No se han emitido actas de infracción, ya por contravenciones. Y si se estableciera una deuda tributaria, está hablando de deuda tributaria si se dan cuenta. Si se estableciera, se va a acoger al arrepentimiento eficaz. ¿Qué significa arrepentimiento eficaz? Que no va a pagar la multa por omisión de pago. Ese es el arrepentimiento eficaz. No paga. O sea, si paga la multa, si paga la deuda tributaria, ¿ya? Y las actas de infracción que puede haber, hasta antes de notificar la vista de cargo o hasta antes, o hasta el máximo, hasta el 10º día de notificar la vista de cargo, no va a pagar la multa por omisión de pago. Ese es el arrepentimiento eficaz. ¿Ya? Y obviamente por todos esos casos se emite la resolución determinativa. Y obviamente va a salir con 0 porque ha pagado antes, ¿no? De la resolución determinativa, pues. Por eso la resolución determinativa va a ser 0. Pero sí se tiene que emitir. El adeudo tributario pagado a la vista de cargo. Porque ya les mencionaba anteriormente. Entonces, fiscalización parcial, si existe una deuda tributaria y actas con contravenciones tributarias no pagadas o pagadas parcialmente, se emitirá la vista de cargo. Ya se notificará y emitirá la vista de cargo. Cancela dentro de los 10 días de notificada con la vista de cargo, pues obviamente se coge el procedimiento eficaz y se emite la vista de cargo igual con 0. ¿Ya? El adeudo tributario a la vista de cargo. Igual aquí. Existe la deuda, se emite la vista de cargo, se cancela después de notificada la vista de cargo, ya no se acoge al incumplimiento, al arrepentimiento eficaz. Se emite la vista de cargo, pero ya con multa por omisión de pago. Ya no se acoge, porque dice se cancela después de los 10 días de notificada la vista de cargo. Directamente ya se cobra, si paga después de la resolución, después de los 10 días de la vista de cargo, igual se emite la vista de cargo, pero ya obviamente en 0 igual, pero sí paga la multa por omisión de pago
el 20%, se le reduce el 80%. Porque la multa por omisión de pago es 100% del tributo emitido en UFB. 100%. Pero si pagas después de la vista de cargo y antes de la RD, de resolución determinativa, te reduce de esa multa por omisión de pago, se te reduce el 80%. Pagas 20%. La vista de cargo contendrá los hechos, o sea, todos los resumen, ¿no? Es un informe, en realidad, la vista de cargo que contiene todos los aspectos que se ha realizado en el proceso de fiscalización. Por eso contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valorización que fundamentan la resolución determinativa procedentes de la declaración del sujeto pasivo tercero responsable de los elementos de prueba en poder de la administración tributaria, bla, 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 bla. Y obviamente están los requisitos que establece la normativa de la vista de cargo. Ya, los descargos a la vista de cargo. O sea, emites la vista de cargo y tienes 30 días para presentar descargo, ¿no ves? Aquí dice, mire, después de una vez notificada la vista de cargo, sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de 30 días para formular y presentar los descargos que estime conveniente. 30 días para presentar los descargos. Posteriormente a aquello, vencido el plazo previsto, en el primer párrafo se dictará la resolución determinativa dentro del plazo de 60 días. Vencidos los 30, 60 días posteriores se emitirá la vista de cargo. ¿Ya? Y debe contener estos aspectos. Ya. Los adeudos tributarios pagados a la RD, o sea, pagados después de la resolución determinativa. Igual, ¿no? Fiscalización, existe la deuda, se emite la vista de cargo, se da el plazo de los 30 días para los descargos correspondientes, después de los 60 días se emite la vista de cargo, ¿ya? Y se realiza la cancelación dentro de los 20 días posterior a la notificada de la vista de cargo, se acoge al arrepentimiento eficaz, ya, de la multa por omisión de pago, pero no arrepentimiento eficaz, recoge a la reducción de sanciones. ¿En qué consiste? Si él paga dentro de los 20 días a notificada la vista de cargo, se le va a reducir la multa por omisión de pago, pero ya solo es un 60%, o sea, paga un 40%. ¿Ya? Y se emite notificado de auto de conclusión. Ahora, adeudo tributario pagado al recurso de alzada. O sea, se emite la resolución determinativa y después el contribuyente tiene derecho a impugnar, que se llama recurso de alzada, que se hace ante la autoridad regional de impugnación tributaria. Y aquí está lo que le decía, el artículo 156 dice, ¿no ve? Determina la sanción en el 60%. Y aquí igual, se emite la vista de cargo y posterior a los 20 días paga, ¿ya? Y realiza la impugnación, ¿ya? O sea, después de la vista de cargo realiza la impugnación de recurso de alzada, pasados los 20 días recurso de alzada, paga, pues se va a coger, dice, el pago de la deuda tributaria efectuada dentro del recurso de alzada, autoridad de impugnación regional tributaria, se determina la reducción de la sanción en un 40%. ¿Paga cuánto? El 60%, ¿no? Entonces, recapitulando. Si él paga, la reducción de sanción, ¿de qué consiste? Si él paga después de los 10 días de notificada la vista de cargo y antes de la RD, él va a pagar el 20%. Se le va a reducir 80%. Si él paga después de la RD, pero antes recurso de alzada, ya se le va a reducir un 60%. Él paga el 40%. Pero si él paga después de recurso de alzada y antes del jerárquico, ya que en este caso, se le reduce el 40%, él va a pagar el 60%. Y si él paga, Valentín Villanueva es su compañero. ¿Quién es Valentín Villanueva? Valentina, pero. Es la que se salió, le Ah, Creo salió. que es así. Cecilia. Ya estaba leyendo mal.
Entonces, si él paga después del recurso jerárquico iniciado ya el recurso jerárquico ante la Autoridad Nacional de Impugnación Tributaria, ya no hay reducción de sanciones, paga el 100% la multa por omisión de pago. Si tenía que pagar, no sé, 100.000, ahora va a pagar otros 100.000 más. ¿Ya? Eso es lo fuerte, la multa por omisión de pago. Entonces, eso sería, señores, más o menos este es un resumen aquí que les va explicando lo mismo. ¿Ya? Te explica aquí un poquito en qué consiste el recurso del SAA, cuando es admisible, solo contra los siguientes actos administrativos. Solo contra resoluciones administrativas, lo que le decía, las vistas de cargo no son sujetas de impugnación. Se emite la vista de cargo, no es sujeta de impugnación la vista de cargo. Se emite la resolución determinativa, la resolución determinativa es sujeta de impugnación. Se impugna ante el recurso de alzada, ante la autoridad regional, y si no ganaste en ese recurso, pues se impugna ante la autoridad nacional de impugnación tributaria. ¿Ya? Las resoluciones determinativas, las resoluciones sancionatorias, que estos son más que todo por procedimientos ya establecidos, que se inician por sumario contravencional. Las resoluciones que denieguen solicitudes de excepción, compensación, repetición o devolución de impuestos. ¿Ya? Solicitudes de excepción cuando vos decís que estás exento de un impuesto. De compensación cuando quieres que te compensen un pago que tú has realizado. De repetición es cuando tú pagaste un impuesto en demás y quieres que te devuelvan. Y devolución impositiva, lo que ya le decía, a través de, más que todo para los exportadores que tienen exceso de crédito fiscal, obviamente pueden pedir la devolución de impuestos correspondientes, ¿ya? A eso se refiere más que todo, cuando existen estas resoluciones, por estas solicitudes, puedes impugnar. Puedes decir, no estoy de acuerdo yo, ¿ya? Solicité y me han denegado mi compensación. ¿Cómo me van a compensar el pago en exceso que hice de algo y el que me compense con otra obligación tributaria? ¿Me entendés? Entonces yo impugno, no estoy de acuerdo, capaz me denegaron la compensación. O me han negado que la repetición, o sea, la devolución de la plata que pagué en demasía de un impuesto, me han negado. Entonces, pues, debo impugnar, ¿no ves? Entonces impugno, pues, a eso se refiere. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias en defecto o en o en lugar del sujeto pasivo. Esto más que todo, cuando un tercero responsable ha pagado en menos un impuesto en lugar del sujeto pasivo. ¿Ya? El recurso jerárquico deberá ser interpuesto en el plazo perentorio. O sea, sí o sí tenés 20 días para impugnar el recurso jerárquico, que es el primer paso. 20 días, señor. Pasados los 20 días ya no. Y aquí están los plazos, que esto es cuestión más paugado, pero bueno, está ahí para que ustedes se distraigan un poquito. De alzada, jerárquico, superintendencia, tributaria, que ahora son autoridades ya no son superintendencias, son autoridades de impugnación tributaria. Te explica los plazos, para que se distraigan un poquito nomás de leer. Ya, eso es para que se distraigan un poquito, ¿ya? Entonces, con esto, estaríamos... Ahora sí, viene lo bueno. A ver, ay caramba, ya pues todo chanchullado aquí no da, ¿no? Ahí para que no miren. Ahí, listo. Vamos a ver algo del IVA. Dice, una nota fiscal por boliviano 5.000 no tiene nombre ni NIP correspondiente a la compra de material de escritorio. De los mismos se han utilizado un 70%. ¿Cómo contabilizo? A ver esto. Contadora May. ¿Dónde está May? Ahí está. Un segundinho, van a disculpar mi...
Ahí queda. Ya volví. Ahora sí. Ok. Entonces, si una factura no tiene nombre ni NIT, ¿vale o no vale? ¿Cómo se contabiliza primero la adquisición de material de escritorio? Señora Usquiano, le estábamos hablando a usted, ¿no? ¿Cuál sería el asiento? Material de escritorio, IVA crédito fiscal contra caja o banco, dependiendo con qué se haya pagado. ¿Y por qué material de escritorio? Bueno, usted lo utiliza como almacén de material de escritorio, Claro, ya me lo viste en mi porque se cuenta. guarda en un almacén. ¿Cuál es la diferencia? A ver. ¿Hay diferencia o no? Dependiendo del criterio del contador, ¿no? Porque en sí, digamos, el material de escritorio no está a disposición, sino que uno lo guarda y lo controla para utilizarlo, como por ejemplo en el órgano electoral, ¿no ve? Hay una persona encargada del material de escritorio. Dependiendo obviamente, sí, dependiendo de la institución y dependiendo de la materialidad también que manejen, ¿no ves? Porque si no es significativo tu material de escritorio en tu empresa, pues quizás no sea necesario controlarlo, ¿no? Directamente lo compra y lo lleva al gasto, como tú decías, ¿no? El material de escritorio, que es la cuenta de gasto. Pero al decirte ya aquí los mismos que fueron utilizados en 70%, ya te da obviamente la idea de que sí o sí tendrías que, o sea, que la empresa sí o sí está controlando el Tener un material de control. escritorio. Sí, y Sí, obviamente Lisa, tienes que razón. dependiendo del monto, obviamente, ¿no? Como te digo, pasa lo mismo con los combustibles, digamos. Yo no voy a tener una empresa comercial, un almacén de combustible, digamos, si compro, suponete, no sé, pues, a lo mucho 50 litros de gasolina a la semana, digamos, pues no uso más. No voy a tener un almacén, ¿no? O sea, directamente para el gasto. Lo mismo, digamos, material de escritorio, si no uso mucho y no es material, pues tampoco me justifica tener un almacén. Pero como el ejemplo que voy a dar, por ejemplo, en el tribunal, obviamente, porque justifica, porque se maneja porra, no es material, sobre todo en proceso electoral. Así que por eso que sí o sí se debe Sí, manejar el tema de almacén. Ya, pero ese no es el criterio de por qué se lleva almacén y por qué directamente al gasto como material de escritorio. Pero aquí dice la transacción que ya el 70% fue utilizado. O sea, en eso ya te da una idea de que la empresa controla el material. Y obviamente lo controla con almacén, ¿no ves? Aquí no hay gasto. Activo, activo contra caja o banco, bueno, como se pide cómo pagar. Ahora, como ya te dice acá que el 70% fue utilizado, pues entonces, por poner este material de escritorio, utilizan alguno material utilizado, que es lo mismo. Y obviamente esto va como gasto al este resultado. El 70% sería pero de estos 4.000, ¿no ves? No de los 5.000, cuidado. Los 5.000 tiene crédito fiscal, ¿no ves? Entonces, estos 4.350 es el 87% de 5.000. Por lo tanto, el 70% de estos 4.000 que es el activo es el que ha ido al gasto. Por eso es que llevo como cuenta de gasto material utilizado contra almacén, material de escritorio que estaba acá como activo. Verifiquen, por favor, por ahí estoy mal, ¿no? Entonces, si la factura no tiene nombre, o sea, no tiene la razón social del contribuyente, ni su NIT, pues no le sirve, ¿no? Para el crédito fiscal. Ni para el IWeb, ¿no?
Pues ¿cómo hay que certificar que es del contribuyente? ¿No es? ¿Cómo vas a certificar? Por tanto, no corresponde. El gasto se lo toma como que no es de la entidad, ¿sí? Y obviamente, ¿qué vas a reparar? IVA crédito fiscal sobre los 5.000, ¿ya? Sobre los 5.000, sobre el total, ¿ya? Sobre 5.000, porque con esto se benefició, ¿no? Con este crédito se benefició. Entonces, ese vas a reparar. Ese es reparar. ¿Qué es reparar? Observar con los aspectos que se benefició el contribuyente de alguna manera indebidamente, sea el término. ¿Ya? Se va a reparar lo malo, ¿no? ¿Qué repara? Digamos, si se frega una silla, ¿qué hace? Se repara, ¿no ves? Clavándola, no sé, pues poniéndole otra pata, pero ya se repara, se arregla, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo vas a arreglar? Pagando, pues, sencillo, ¿no? Con lo que se benefició. Entonces, por eso, el IVA crédito fiscal sobre los 5.000. Ahora, el IVE que fue al gasto y que no se lo reconoce como gasto, ay caramba, mira eso, que no se lo reconoce como gasto, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solo sobre lo que fue el gasto, el 70%, solo sobre eso, el 25%, que da 761. ¿Ya? Eso sería. No sé si hay alguna duda al respecto. ¿Puede reiterar otra vez esto del IVE? Sí, lo que fue el gasto es el 70% del 87%, ¿no es? Ya. Aquí, a ver, te lo voy a poner entre parientes. Te lo voy a poner esta. 70% sobre 4.350. ¿Ya? Ujú. Eso es lo que dio al gasto. Entonces, esa es tu base imponible para determinar el IVE. Porque lo demás sigue en activo, no está afectado en el IVE, pues. ¿No ves? Todo lo que va al gasto te afecta en el IVE, ¿no? Porque el IVE, su base imponible es la utilidad neta imponible. Y la utilidad neta imponible, ¿de dónde se determina? Del estado de resultado. Por lo tanto, tú tienes que analizar los ingresos y los gastos en el IVE, ¿no ves? Porque eso es lo que va en tu estado de resultado. Lo que va al estado de resultado son ingresos y gastos. Más que todo aquí se controla son los gastos. ¿No ves? Por lo tanto, El 70% es total, aquí sobre el 70, total sin el crédito fiscal, ¿no? exactamente, sobre lo que va, Ya, lo que está en el activo, sobre ya, esto aquí. ¿Ya? Ese, ya. 70% sobre eso. Y ahora, esa es tu base imponible para el IVE, porque eso es lo que ha afectado en el gasto, en el estado de resultado, en tu IVE. Por eso es que prepara IVE con registro contable 25%, porque obviamente si llevas contabilidad, el IVE es 25%, ¿no? Sí, 25% sobre lo que fue al gasto, los 3.045. ¿Ya? ya. Ok. Siguiente. Una nota fiscal por boliviano 250 se encuentra registrada contablemente y en el libro de compras y ventas por boliviano 1.250. La nota fiscal se encuentra enmendada y corresponde a gastos de gasolina. ¿Mm? Oh, y ahora se ha enmendado, se ha avivado el cuate, ¿no es? Como ponemos 200, por eso cuando emitan factura, hay veces metimos manual, ¿no es? Y damos espacio, no es son, ¿no ves? Dicen, ¿no? En literal, damos espacio, ya voy a ponerle 1.000 y ya está. 1.000 y en realidad es 250, ¿no? Y en el numeral le aumentado uno más, chuc, chuc, pero ¿cómo te das cuenta que está enmendada? Hay veces por el tipo de letra, hay veces por el color del bolígrafo, por eso es que a veces por el color del bolígrafo te anula la factura, hay que tener mucho cuidado con esto. Impuesto a veces te anula la factura cuando el color del bolígrafo no es mío. Y se le acabó el bolígrafo al cuatecito y es azul y quiero usar negro, nada, mejor que le anule la factura y te emita otro con el nuevo bolígrafo que está usando. ¿Ya? Porque es gasto, ¿no? Hay que tener cuidado. ¿Está bien? Hay que tener cuidado. Entonces aquí, igual digamos, ¿no? Vamos a suponer de que no tiene almacén de combustible, ¿ya? Directamente lleva el gasto, combustibles y lubricantes, pero aquí un ojo piojo, ¿no ve?
El IVA crédito fiscal es el 13% sobre el 70%. No sobre el 100%, ¿no es? ¿Sí? ¿Se entiende, no? No. Si usted revisa una factura de combustible, véanle, ahí dice, importe sujeto a crédito fiscal. Ese importe sujeto a crédito fiscal es el 70% del total de la factura. Y sobre ese 70% se calcula el 13% y ese es el crédito fiscal. Entonces, así se ha contabilizado. ¿Qué reparamos entonces? El IVA crédito fiscal, 13% sobre el 70% de 1.210. Porque si la factura ha sido enmendada, se anula el documento, porque el Código de Comercio dice, ¿no ve? Que ningún documento mercantil puede ser tachado, enmendado, sobrescrito. Si pasa eso, ¿qué pasa? Se anula, pues, ya no es válido. ¿No ve? Por eso es que se repara, no es válido, no se toma como válido el documento. Se repara el IVA crédito fiscal, pero el 70% sobre 1.200, o sea, lo que se benefició, que es esto aquí, ¿no? 214. ¿Ya? Y el IUE es el 25%, pero ¿sobre qué? Sobre lo que se benefició, ¿no? Sobre esto. Sobre 1.136. No es el 87%. Por si acaso. Saquen, pues. Por ahí le estoy mamando. ¿No es? O sacan por diferencia o hacen la lógica, ¿no? El 30% va al gasto, más el 87% del 70%. Eso sería, ¿no? Señor Osquiano. ¿No es? O sea, el 30% del 100% va al gasto, más el 87% pero del 70%. Esa es la lógica. Mecánicamente, saco el 13% del 70% y le resto al 100% y listo, ¿no es? Esa es mecánica. ¿Ya? Entonces, ese sería esto de aquí. No sé si se ha entendido. O sea, el 25%, o sea, se anula el documento porque está enmendado. En el caso anterior era porque no tenía nombre del contribuyente ni su NIC, ¿no? Por lo tanto, se presume que no es del contribuyente, pues. ¿Ya? Y acá, en este caso, es porque está enmendado. El Código de Comercio dice que se anula el documento si está enmendado. Por lo tanto, el IVA crédito fiscal va a ser sobre lo que él se benefició, que es el 13% del 70% del total. ¿Ya? Y da 114. Y acá el IVA con registro contable, que es el 25% sobre lo que se benefició nomás, sobre lo que va al gasto. ¿Ya? 1.136. ¿Lo puedo hacer por diferencia? O hago el análisis que le estoy diciendo, ¿no? Saco, por ejemplo, aquí, a ver, le vamos a demostrar, vamos a perder el tiempo un poco. Si yo saco el 30% sobre 1.200, ya, esto va a ser igual a 1.250 por el 30%, 375. ¿Ya? Y luego les dije el 87%, ¿ya? Sobre el trabalengua va a aparecer, pero más o menos va por ahí. Sobre el 70% de 1.250. Ya, ¿qué tengo que hacer aquí? Entonces, primero saco el 70% de 1.250 y a eso le saco el 87%. $1.250 por 0.70 por 0.87, que me da 761. Redondeado. Ahora, si yo sumo esos dos, ¿no ves? Sumo 375 más 761, esto me da igual a 1.136, que es la base imponible de aquí del IVA. ¿No ves? Sí, eso sería. Lo hago así, este es el análisis, la lógica, lo que dice la norma. O si no, mecánicamente, ¿no ves? Si no, mecánicamente, 1.250 menos el IVA crédito, que es 187, 114, ¿no?
114 me da igual 1136. Listo. Ese va a ser imponible el IVA, que es el total que ha ido al gasto, pues no es lo que está acá en mi contabilidad, lo que está aquí. Esto. Ya. Lo que está en mi contabilidad. Entonces, por ese lado, por acá, no sé, por donde ustedes quieran, pero el 25% del gasto, el IVA. ¿Por qué 25%? Porque la base imponible del IVA es el 25%, ¿no? Ya. No sé. Dudas, aclaraciones. Tachalinga, ¿no es? ¿Ah? Sí. Ah, pues me hace que están como chulupi en asamblea de pollo ustedes. Estoy calculando en mi calculadora para ver si realmente son esos números. De eso se trata, de eso se trata. Verifiquen, por favor, verifiquen. Para sacar 761 primero Primero tenés que sacar el 70%, saco el porcentaje que tiene el 70%, 87%. sí, el 70% de Mil- esto de aquí. 1250, ¿no? Ajá. Sobre ese resultado recién saco el 87% que me sale 761, ¿no? Así es. Redondeado, obviamente, ¿no? Punto 25, sale, Ajá. no, redondeado. Sí, punto 25. Ajá. Y ahora suma los dos y te sale 1136 y eso es lo que ha ido al gasto. Eso es lo que ha ido acá en este amarillito, que se dio el gasto. Ya. ¿Ya? Pichanga, ¿no es? Copiarle a un borracho puede farrear una semana. Ya, siguiente. Ahora esto es diferente, ¿no? Aquí dice un profesional independiente. Profesional independiente. O la órgano de ese perro o apagan su micrófono. Ya. Un profesional independiente declaró una nota fiscal de gastos personales con su nombre y su NIP en el libro de compras por bolivianos 8.000. A ver, ¿cómo declara un profesional independiente su impuesto? Primero, ¿a qué impuesto está sujeto un profesional independiente? Señor Osquiano. Ay, ay, ay. Me va a odiar de nuevo. Señora Osquiano, ¿se salió? ¿Ah? ¿Dónde está? Se salió de la clase, ¿eh? Se salió de la clase. Con razón vemos 5, pues. Francisca. ¿Cómo declara un profesional independiente? ¿A qué impuesto está sujeto un profesional independiente? ¿A qué impuesto? Está sujeto un profesional independiente. No recuerdo. IVA, IT, IUE 510, ¿no? Y el 110. Ya, el IVA, IT, IUE. Esos tres impuestos está sujeto un profesional independiente. Si es solo profesional independiente. ¿No? Ahora, el IVA, IT declara mensualmente. No hay lío. El IUE declara anualmente. Pero las facturas de gastos con su nombre y su NIP, ¿qué tiene que hacer? Las que se vinculan con la actividad profesional, debe declararla en el IVA. Repito, con su nombre completo y su NIP, las facturas que se vinculan con la actividad profesional deben declararla en el IVA, como crédito fiscal. La de gastos personales debe declararla en el IVA anual, porque en el 510 se debe anexar el 110, en el cual con el 110 se detallan todas las facturas con su nombre y su NIP del contribuyente de gastos personales. ¿Ya? Y con ese IVA crédito fiscal de gastos personales que se detalla en el 110 y se anexa al 510, él llega a pagar el impuesto hasta el 50%. Por eso es que la alícuota del IVA, del IUE para un profesional independiente es 12,5%. ¿Ya? A ver,
Vamos a hacer un pequeño análisis, a ver si me logran entender. Porque no es que cambie la alícuota del IVE, por si acaso, sigue siendo 25%. Pero ¿qué dice en el formulario 500? Dicen, ¿no ven? Que del 100%, ¿ya? El ingreso grabado es 50. ¿Está bien? Vamos a suponer en número, ¿ya? Así, que sean miles, digamos. 100, 50% del ingreso grabado. Por lo tanto, el 25% de 50, ¿cuánto es? 25, ¿no es? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Entonces, sobre 25, a ver, ¿cómo es que dice? El ingreso del 50% se presume como... ¿Cómo la cosa? Ya me olvidé. A ver, el 100% se le deduce el 50% que se presume que son los gastos deducibles. ¿Ya? Y te queda 50. Si voy a aplicar el 25% de 50, el 25% de 50 es 12,5. Por eso es que se dice que en el IVA profesional es 12,5%. ¿Ya? O sea, repito, del 100%, el 50% se presume que son gastos del ejercicio profesional, que son gastos deducibles. Como cuando tú declaras el IVA con registro contable, en tu estado de resultados, ¿no ves? Tú tienes tu ingreso menos tus gastos, ¿y qué te reconoce el 24,51? Te reconoce todos los gastos deducibles, ¿no ves? Tienes que revisar uno por uno, y dependiendo del gasto, que cumplan las condiciones que están en el 24,051, pero una de las condiciones principales es que sean los gastos que se vinculan con la actividad, ¿no ves? En la profesión independiente, como no lleva contabilidad, se presume que el 50% son gastos deducibles. Por lo tanto, el ingreso grabado es 50. ¿Me entienden? 50%. Y el 25% del 50% es 12,5. Entonces, si yo voy a sacar directamente del 100%, por eso es que le aplico el 12,5%, pues. Porque no estoy aplicando sobre el 50, sino que estoy aplicando sobre el 100%. ¿Ya? De ahí es que sale el 12,5% de IVA profesional. ¿Sí? De ahí es cuando tú le retienes a un profesional que te brinda servicios profesionales y no te emite factura, le retienes el 12,5%. No es que esté cambiando la cuota del IVA, perdón, sino que la ley establece eso, que el 50% es gasto deducible. Por lo tanto, sobre 50 nomás aplicas el 25% y sale 12,5. ¿Ya? De ahí es que sale, esa es la lógica, señor. No sé si me entendieron, espero que sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Él declaró en el IVA. Ya pues sí, se declaró en el libro de compras IVA, ¿no ves? En el IVA declaró. Declaró una nota fiscal de gastos personales en el IVA. No debió declararle en el IVA. Debió declararle en el IVA. Porque en el IVA tiene que ser con su nombre y su NID y te tienen que vincular o relacionarse con la actividad profesional. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuáles son los reparos? IVA crédito fiscal, 13% sobre los 8.000 que me da 1.040. Solo crédito fiscal, no IVA. No hay IVA aquí, porque es gasto, ¿no es? Gasto que él declaró en el IVA, que debió declararlo en el IVA como pago. Ya, porque con el crédito fiscal de gastos personales con su nombre y su NID de la gestión, él puede llegar a pagar hasta la mitad todavía de este 12,5%. Por eso que en el 510 se anexa el 110 detallando todas las facturas de la gestión de gastos personales del contribuyente. Pero un profesional independiente sí o sí llega a pagar el 6,25%, o sea, la mitad de 12,5%, porque la normativa establece que él puede pagar con ese 13% de gastos personales, máximo hasta el 50% del 12,5%. Si vos sacas la mitad de 12,5%, es 6,25%. O sea, un profesional independiente sí o sí paga al año de sus ingresos que ha percibido, al año, sí o sí paga el 6,25%.
No, señor Uquiano, usted que hace hartas declaraciones juradas, ¿está en lo correcto o no? Nos había abandonado, ¿no ve? Pues me la pagaron mi computadora. ¿Por qué nos abandona? Tan bravo, ya está mi amigo, che. No, mire quién me la pagó mi computadora. Ay, conate, che, ¿y esa? No me desprende para nada, le cuento. ¿Y esa qué es tu última cría, qué? Pues mi bebé, No mi sabía, última ve. hijita. No sabía, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿No sabía? No, ¿cuánto Tiene tiempo? 7 meses. Ay, mira, la pobrecita. Esa es la tercera ya. La tercera y última. Ay, ay, ay. Perdón. Ya. Tosí. Ñe, chica, con razón, mira la bebecina. Ya. Vos seguro dijiste, ¿no? El varoncito. Querías irte por el varoncito, ¿no? ¿Mm? Ya, sigamos. Ya, dice, un profesional independiente declaró una nota fiscal en el formulario 110 y ahora en el IUE, anexo al 510, por valor de 10.000, que se encuentra enmendada. Aquí ya es diferente. El anterior solo fue IVA, ¿no? Aquí ya es, declaró, obviamente, está bien, como gastos personales, está correcto, pero está enmendada la factura. Si está enmendada, anula, ¿no? No sirve. Pero acá se benefició con él. ¿Con qué se benefició? Le reparo IUE, pero él se benefició con el 13% de esa factura en su IUE. ¿O no es así, señor Oquiano? A ver, ya se chifó, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo hace sus 500? Pues el año no ha hecho 500 esta gestión. No ha 500, hecho 500. 500 días no ha hecho. 510 no. Ah, no No. sé. Ah, no te metes por chicanería, ¿no? A lo fuerte, a una ficha. La empresa nomás, ¿no? Ya, como le decía, en el 510 se declara anexo el 110, en el cual, obviamente ahí en ese 110 tú debes declarar la factura con tu nombre completo y tu NIT, pero de gastos personales. Aquellos que no se vinculan con la actividad profesional. Y como les decía acá, del 100%, el 50% se presume que son gastos deducibles, automáticamente la norma lo presume, y el 50% es ingreso grabado. Y sobre ese 50%, el 25% sale 12,5%. Por eso es que se dice que el IVA es 12,5% del ingreso. Pero este 12,5% te dice la norma que tú puedes pagarlo con facturas con tu nombre y tu NIT, que lo vas a declarar en el formulario 110, anexo al 510, pero con el 13%. Entonces, de este de aquí, el 6,25%, que es el 50%, ¿ya? Del 12,5%, se lo puede pagar con el 13%, que es crédito fiscal, de las notas fiscales de gastos personales. ¿Ya? Entonces, puedes pagarlo, pero tú te estás beneficiando con el 13%. Por eso aquí pongo reparo IUE porque pagó el IUE con este 13% sobre los 10.000. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Se entendió o no? Más o menos. ¿No? A ver, es que una vez si tú determinas, ya, este aquí, por ejemplo, es 100, 50, pero va a ser sobre 100, ¿no ves? Ahora este 25 de aquí, ¿de dónde sale? Es el 25% sobre los 50, ¿no ves? Y eso me da
Esto no es 50. 12,5%. Y este de aquí, tú puedes llegar a pagar hasta el 50%, 50% de 12,5%, que es el impuesto del IVA, ¿ya? Que es 6,25. Y se lo paga con el 13% de notas fiscales de gastos personales con tu nombre y tu NIT. Y eso se declara en el formulario 110, anexo al 510. Por eso es que aquí te estoy reparando 13%, porque te has beneficiado con ese 13%. Pues. Porque si tú declaraste una factura de 10.000 en tu 110, anexo al 510, ¿qué significa? Que te has beneficiado con el 13% de esa factura y ese 13% ha restado en tu 510 al IVE a pagar, si vale el término. ¿Ya? O sea, tú, repito, tú puedes pagar tu IVE con el 13% de la factura de gastos personales, pero solo hasta el 50% de ese IVE. No te puedes pasar. Ya, esa es la restricción. Por eso que sí o sí pagas el 6,25%. ¿Ya? De 12,5 dividido entre 2 da 6,25. ¿Ya? Eso sería. A ver, otro. Un contribuyente no declaró ni registró contablemente. Estamos hablando ya de sujetos pasivos obligados a llevar registro contable. Por eso dice, no declaró ni contabilizó, ni registró contablemente una factura de venta por bolivianos 8.000. En dicha operación obtuvo una utilidad de bolivianos 1.500. ¡Qué sabroso! O sea, no la declaró la factura de ingresos, estamos en ingresos, no declaró ni la contabilizó, y en esa ahí tuvo una utilidad del 1.500 palos. ¿Qué reparamos? Obviamente, si no declaró el IVA, pues obviamente no IVA débito fiscal, 13% sobre 8.000, que es el monto de la factura, y el IT, 3% sobre los 8.000, ¿no ves? Porque no declaró ni contabilizó. No registró, no declaró ni registró contablemente. Ahora, el IVE, ¿sobre qué es? No es sobre los 8.000, sino sobre la utilidad 1.500. Porque no el total no es utilidad, ¿no ves? ¿Sí o no? No es utilidad. Sobre 1.500, el 25% es el IVE. ¿Ya? Entonces, repito. La factura es una factura de venta. ¿Ya? De venta por 8.000. En esa operación tuvieron utilidad de 1.500. Entonces, si él no la declaró ni contabilizó, pues obviamente no la declaró en el IVA ni en el IT, pues entonces debo reparar IVA y IT, ¿no? Sobre el cuota del IVA del 13 y el IT del 3%. ¿Ya? Por lo tanto, el IVE es sobre la utilidad. El IVE, su base imponible del IVE, sobre cuota, pero en el IVE es 25%. Sería sobre la utilidad que es 1.500. Pichanga, ¿no? ¿Y cómo usted le hace, señor, quedando 3 hijos, su esposo, su trabajo, y más encima el otro trabajo? Ish, multifuncional, usted. Yo con 2 No sé, Lisa, cómo trabajitos, la hago. yo con 2 trabajos, más su casa, atender al marido, más, está. Yo con 2 trabajitos, más una cría, y ya estoy bien loco. ¿Ah? Ish. Ustedes Como las mujeres dicen, son, la carga se acomoda en el camino, Lisa. ustedes las mujeres son muchas dosis. Son míos multifuncional. Pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Ahí en mi trabajo, igual mi colega, mi jefa, por ejemplo. Yo voy y le digo, jefa, ya pues hable, lo escucho. Pues sigan como tú eras. Pero escúcheme, pero yo la estoy escuchando, igual le estoy atendiendo. Y ella estaba en la computadora. No, dale, digo yo. Ella cuando me habla, papá, yo debo de hacer todo. Sí, ¿no ves? No, yo no puedo decir, pero sigue haciendo, escúcheme, que no se perjudique. Usted está loca, yo no soy igual que usted, tengo que escucharla, si no voy a hacer huevada. Le digo, mejor dígame qué quiere y después sigo trabajando, ¿no? Ustedes las mujeres son pues, multifuncional, ¿para qué? Ya. Si mientras usted pasaba a clase,
Yo Estaba estaba cocinando. cocinando, hice la cena, puse la mesa y ya vine a mi cuarto a terminar la clase. Sí, ya me di cuenta que estabas ahí picando. Tac, 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 tac. Son realmente, son muchas dosis. Hasta Muchas acá dosis. llegó el olor del beef. Era un guiso Mierda. de costilla. Me va a dar hambre, pues todavía no se me eche. Ya, a ver, otro más. El señor Alfredo, como profesional Listen, independiente, sí, dice, perdón que le corte, ya, ¿qué significa reparos? reparos, es lo que te Sí. decía. A ver, para que entendamos mejor. Como te decía, ¿no? Si se frega una silla, tenemos, ¿cómo la, digamos, se quebró la pata de la silla? ¿Qué hace? Ujú, La retira, bueno, le pones otra pata y la reparás, ¿no ves? Y para que la silla quede bien, porque la silla con una pata rota no está bien, ¿no ves? ujú. Ya. Entonces, en tributación, ¿qué es? El contribuyente no declaró correctamente su obligación tributaria. Entonces, ¿qué vas a hacer? Le vas a observar lo que no declaró correctamente para que él pague, Para el daño. para que él repare ese daño. ¿Y cómo lo repara? Pagándolo, Pagándolo. ¿no ves? Al pagarlo, Ya. su obligación ya está Entonces, saneada. Entonces, eso es o sea, en unas identificación. palabras más sencillas sería tributos omitidos que el contribuyente omitió al pagar. Inicialmente sí es un tributo omitido. Inicialmente sí, y obviamente sobre el tributo omitido se calcula lo que ya te explicaba anteriormente, la deuda tributaria o el adeudo tributario. ¿No ves? Mm, Sí, sí, es lo que omitió pagar el contribuyente, en otras palabras. O de alguna ya. manera se quiso avivar, porque no siempre es omisión. ¿No ves? Obviamente en global se puede decir tributo omitido, ¿ya? Pero en un caso se quiere avivar, ¿no ves? Como en este caso de aquí, digamos. O en este caso omitió. Pero en otros casos acá que hemos dicho, por ejemplo, enmendó la factura. Se quiere avivar, pues, ¿no ves? En este caso Ujú, omitió registrar. ¿Está bien? El tributo omitido en otro caso es reparo. ¿Ya? ya. El señor Dicen, Alfredo, y en caso, digamos, por ejemplo, si hacen una fiscalización y encuentran facturas de compras no declaradas, simplemente no declaradas, no pasa nada, ¿no? Porque eso es a favor del contribuyente o igual se hacen reparos. las facturas no declaradas, siempre y cuando no estén enmendadas y no se haya beneficiado, o sea, obviamente si no se declaró no se benefició porque ni un crédito, ¿no es? Claro. ¿Sí? Y si no están Solo le enmendadas, correspondería el 87%, ¿no? desde mi punto de vista sí le correspondería el gasto, aunque algunos créditos de impuestos que no la declaré y ¿qué le importa? Pues es un derecho del contribuyente, ¿no? Él solamente lleva el gasto y el IVA lo contabiliza como IVA crédito fiscal no recuperado, pues, ¿no ves? Y punto, y Claro. se lo lleva como gasto, pero gasto no Sí, deducible, porque el pero IVA no es deducible, ¿no ves? Sí. Pero ya me fui más allá, ¿no ves? Eso vos no la sabías. ¿Qué dices? Esa no la sabía. Ya ves, ya te asesoré. El otro día de asesoramiento me costó, me le cobró a mi cliente 2,000 pesos. Y entonces, mira, gratis. ¿No ves? Porque ¿qué hago? Pillé factura y no la declaré. ¿Qué sé cuánto? Pues, si quieres rectificar, pero si rectifica, tienes que hacer un proyecto de verificatoria y que impuesto te fiscalice, te verifique. Voy a ver, riesgo-beneficio, ¿no ves? ¿Ah? Ahí ya, no, prefiero perder el crédito fiscal, ya métale, pues al gasto 87% y el 13% iba al crédito fiscal no recuperado, al gasto también, pero en el tema del IUE como gasto no deducible para que no te observen. Y el 87% sí o sí es gasto deducible, ¿no ves? No mames, Claro. sí o sí es gasto deducible, ¿ya? Y todavía de ese cuate era ni donde pelarle, digamos, era un activo todavía. Me dijo, no lo voy a Eso dejar mi no. activo a un lado, me dijo, estás loco, me dijo, un vehículo, creo que era. No la pillaba la factura, ¿qué le pasaría? Pues su contador, ¿qué sería? Pues, ¿no? Pero bueno, pues perdió nomás el 13% que era fuerte, pero no, mi activo, que obviamente hay que activarlo, ¿no ves? Vehículo, tiene que activarlo, ¿sí? Iba crédito fiscal no recuperado, pum, directo al gasto, pero como para el tema del IUE, como gasto no deducible en el momento de la determinación, y punto. Y chao, majo, ¿no ves? La señora que ya no se hace la OPA, que ella hace eso, hombre, si es cocinera contable. ¿Eh? Ya. no soy cocinera, dicen. Recién estoy queriendo. Dijo Eric Mucay, vas a abrir tu cocina, me atrevido. Ya.
Muy bien, este último más ya. El señor Alfredo, como profesional independiente, emitió una factura por lo 6.000 y no la declaró. Emitió y no la declaró como profesional independiente. Por lo tanto, ¿qué tiene que ser? IVA débito fiscal, 13%, IT, 3%, y el IVA profesional, 12,5%, como le decía acá, ¿no ve? ¿De dónde sale el 12,5%? De aquí, ¿no ve? Del 50%. Ahí está, ¿no ve? De ahí. ¿Ya? Entonces, 12,5% sobre aquí. Hay aquí también una explicación más, todavía está aquí. Ahí está, miren. ¿No ve? Todo lo que expliqué allá arriba, de aquí está más explicadito todavía. Eso de arriba ya ni lo pongo, pues ya. Déjelo ahí nomás. Ya. Aquí también es súper chanchullo, mira. Y güey, el total de los ingresos es el 100%. Restando el IVA, sería... Restando el IVA, pero... ¿No ves? Estoy diciendo, restando el IVA sería, digamos un ejemplo, estamos aquí, 10.000, ¿no ves? O sea, del 100% le restas el IVA y eso va a tus ingresos grabados por el IVA. Pero después te dice la normativa se deduce el 50% como gasto deducible, que serían 5.000. Y tu utilidad neta imponible es el 50%, que serían los otros 5.000, ¿no ves? Porque los gastos deducibles son 5.000, la mitad, lo que te decía, ¿no ves? Esto es 100, esto es 50, por lo tanto la diferencia va a ser el 50. ¿Sí? Tu IVA va a ser el 25% de los 50, que vendría a ser el 12,5%, ¿no? Y para pagar hasta el 50% de esto de aquí, de la factura con la factura del 13% de gastos personales, que debes declarar en tu formulario 110, versión 3. Entonces sería un total de máximo de ¿cuánto? De 4.000 bolivianos, si fuera 10.000. El 13% sería 637 como máximo para que te beneficie. ¿Ya? Entonces el importe a pagar sería 625. Máximo, puedes beneficiarte con 625. Aquí también explica esto. De ahí sale el tema del IVA. ¿Ya? Muy bien. Por hoy día creo que lo dejamos. ¿Ya?